Si sale bien, es gracias a Donald Trump, pero si sale mal, va a ser culpa de otro. Y estaba saliendo mal. No se precipite. Es la lectura de lo que está pasando. Y no es mi opinión, porque la situación vuelve a girar en la gestión norteamericana de nuestra situación. Y hoy les voy a traer una visión de lo que sucede en este momento, explicado, como dice uno coloquialmente, con peras y manzanas, para intentar entender esta locura. La OPS descarta un brote de cólera en Venezuela, pero alerta sobre enfermedades respiratorias, diarreicas, de piel y también sarampión. Mientras tanto, mientras todo esto pasa, hay una reconfiguración interna del saqueo, usted lo sabe, y te comentamos un detalle de la narcofamilia Cabello y el reposicionamiento del otrora zar del CENIAT, a dónde va el delincuente y qué es lo clave de esto. Además, te actualizaremos el tema de la justicia española, Víctor Daldama, Delcy Rodríguez, porque sí, a la monarca le salió muy mal. El tiro le salió por la culata. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy viernes, 10 de julio de 2026. Augusto Navarro en este espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El error que muchos tienen, y me incluyo a veces, es intentar de alguna manera entender la política de Trump como si se tratara de una línea recta, y obviamente no lo es. Trump muchas veces gobierna como un empresario negociador. Deja que varias facciones prueben caminos distintos. Observa cuál le produce resultado, cuál le genera costo, y luego se ubica públicamente del lado en que más le conviene. Obviamente cualquiera haría lo mismo. Y en Venezuela, por supuesto que este tipo de mecánicas se ve a leguas, se ve clarísimo. Piense esto y vamos a intentar internalizarlo. No hay una sola política de Washington hacia Venezuela y quizás ese sea el error más grande. No hay una sola. Dentro del trumpismo como tal, convienen o conviven dos visiones. Una línea es la línea transaccional, America First, que se trata de negociar con quien tenga el poder real, aunque esta persona sea impresentable, si eso produce estabilidad, petróleo, migración controlada y menor costo para los Estados Unidos. Y hay otra línea más dura, asociada a Marco Rubio, al anticastrismo republicano, que se traduce en presión, transición, elecciones y legitimidad democrática. Por eso, al ciudadano común le parece una locura a nosotros que un día Washington parece que apoya una transición democrática, otro día parece tolerar a Delcy, otro día frena a María Corina y después sale Trump diciendo que María Corina le parece fantástica. No es que no haya una lógica, que es lo que uno tiende a pensar, es que hay dos lógicas compitiendo al mismo tiempo. Veamos. Trump permite siempre la política a dos bandas. Ha sido un factor común durante sus dos administraciones. La política de dos bandas funciona así. Trump deja correr una operación, pero no se compromete completamente con esta hasta ver si funciona. Si la negociación con Maduro en su momento o con Delcy produce un resultado útil, Trump dice después, yo logré la estabilidad, así como lo ha hecho en otros lugares y con otras negociaciones. Pero si fracasa, puede decir, eso fue cosa de otros, yo nunca ordené eso. Y allí está la clave para entender todo este mondongo, ¿no? Eso le permite a Trump quedarse siempre con el crédito de los éxitos y despegarse del costo político de todos los fracasos. Ejemplo claro, Richard Grenell. Él fue el primer tubo de ensayo de esa línea, vamos a llamarla pragmática, ¿verdad? Porque cuando Richard Grenell fue el enviado para ir a hablar con Maduro, eso representaba, digamos, la línea transaccional, la de America First. Hablar con el poder real, intentar sacar concesiones, precios, migración, petróleo, para usted de contar. Pero esa estrategia, recordemos, chocaba con la línea dura de Marco Rubio, porque Rubio veía a Maduro como parte del problema y no como un socio de transacción. Ya desde 2025, varios análisis describían esa tensión Grenell-Rubio como dos visiones que eran absolutamente distintas dentro del mismo trumpismo. ¿Cuántas veces no hablamos en este espacio acerca de eso, no? Cuando esa vía no logró consolidarse, la de Grenell, se impuso la línea más dura, la de Marco Rubio. Pero eso no significa que la otra corriente desapareció y allí está el problema. Simplemente quedó esperando otra oportunidad. Allí entra Delcy Rodríguez, que ahora es el segundo tubo de ensayo. Con Delcy, la lógica es bastante parecida. Intentar venderla como una figura de orden, de administración y de transición controlada.
Para el ala pragmática, Delcy puede ser útil porque ya tiene control interno del aparato estatal y tiene capacidad de negociar. El problema es que Delcy no tiene legitimidad popular y carga con el pasado de su propio régimen, y después del manejo de la emergencia ha quedado muy golpeada políticamente. Y ahí es donde vuelve a aparecer María Corina como amenaza para esa operación. Porque María Corina sí representa la legitimidad democrática, la presión popular. Por eso intentaron frenar o enfriar su regreso de alguna manera. Recordemos, según reportes de Axios y de Wall Street Journal, hubo mucha resistencia dentro de la administración de Trump frente al regreso inmediato de María Corina a Venezuela, pero tal y como lo estamos explicando en este análisis dentro de ese ala de Trump, no exactamente dentro de toda la administración Trump. Axios incluso, recuerden ustedes, reportó que funcionarios, no sabemos quiénes, calificaron a su intento, al intento de María Corina de regreso, como un oportunismo político grotesco. Pero esa narrativa salió mal. Salió mal porque todos levantamos la voz, porque muchos levantamos la voz y muchos venezolanos vimos y entendimos, le hicimos entender que María Corina no era una oportunista, era la figura que estaba intentando regresar, mientras que Delcy estaba mal gestionando la tragedia, siendo muy cuestionada además por lo que ha hecho. Cuando la operación contra María Corina comenzó a costar, Trump se desmarca. Y ahí viene el movimiento clave que estamos viendo en estos días. Porque Trump sale en el Air Force One y dice que él no dijo que María Corina no regresara, que ella es una buena persona. Recordemos el video. The Straits Times reportó esa declaración. I did not tell her not to go back. I think she's a good person, decía el presidente Trump. Y eso no es un detalle menor. Es precisamente Trump haciendo lo que sabe hacer, control de daños. Él no está diciendo necesariamente que toda la administración actuó perfecto en este sentido, no. Está diciendo no me pongan a mí como el villano de esta historia porque yo no soy, ¿entienden? Porque la jugada de Trump es proteger su marca política, no exactamente proteger la marca política de quienes diseñan las estrategias. Trump no quiere cargar con esa narrativa donde él es el que aparece frenando a María Corina y ayudando a reciclar a Delcy. Eso sería muy venenoso para el voto venezolano, cubano, latino, anticomunista, que eso es muy importante dentro de Estados Unidos, especialmente en Florida, un estado sumamente clave. Entonces, ¿qué hace Trump? Lo que mejor sabe hacer, reposicionarse. ¿Cuántas veces lo hemos presenciado? Si Delcy llegaba a funcionar, que no va a funcionar obviamente, iba a ser estabilidad de Trump. Pero si Delcy fracasa, es culpa de otros burócratas, de los funcionarios, de los filtradores de noticias o de una mala interpretación. Si María Corina recupera fuerza, Trump puede decir, yo siempre la respeté. Y eso también tiene que ver con la futura pelea republicana, que allí es donde está el pulso. Porque Venezuela hoy no es solo Venezuela, también tristemente es una especie de campo de batalla interno del Partido Republicano. El ala Vance necesita demostrar que su visión America First funciona. Menos idealismo, menos intervención y más acuerdos útiles. Pero el ala Rubio, obviamente futuro candidato presidencial, necesita demostrar que la presión contra ese eje chavista-castrista sí produce resultados y que abandonar a la oposición democrática de Venezuela sería un error estratégico. Por eso, Venezuela se convierte en una prueba de poder dentro del mismo trumpismo. Por eso es que les estoy diciendo el día de hoy que lo que parece incoherencia, si nos sentamos a hablarlo, en realidad es una pelea interna. Y lo vengo hablando desde hace un par de semanas. Porque una parte de Washington es la que quiere una transición limpia con elecciones y legitimidad. Y otra parte, la America First, es la que quiere una transición controlada, aunque implique reciclar figuras del régimen. ¿Qué hace Trump? Deja que ambas prueben su fuerza. Cuando una fracasa, se despega. Cuando una funciona, se adueña del resultado. La administración Trump no está actuando sin sentido. Está actuando con demasiados sentidos al mismo tiempo. Y ese es nuestro problema. Venezuela, los venezolanos, estamos atrapados entre dos estrategias. Una que busca legitimidad democrática y otra que busca estabilidad negociada. María Corina representa la primera y Delcy obviamente la segunda. Y Trump, como siempre, va a intentar quedar bien parado, gane quien gane.
Ahora, la obscenidad del modelo chavista acaba de estrellarse de frente contra la tragedia humanitaria, la tragedia más devastadora que ha sufrido nuestro país en la historia reciente. Mientras informes judiciales europeos confirman que los testaferros y los intermediarios, como José Luis Rodríguez Zapatero, traficaban con cargamentos de crudo de PDVSA valorados hasta en 250 millones de euros para financiar al PSOE español, y ya vamos a explicar esa noticia, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, tiene que salir ayer, a mendigar, literalmente, a la comunidad internacional 24 miserables millones de dólares para evitar que los sobrevivientes de los terremotos mueran de diarrea, de sarampión o de otras enfermedades en los campamentos. El balance oficial, hasta ahora, es de 3.811 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 damnificados. Pero el verdadero desastre no es solo tectónico, es el colapso absoluto de un Estado fallido que abandonó a todos sus ciudadanos mucho antes de que la tierra temblara. Ahí el problema. El director del OPS, el doctor Jarbas Barbosa, descartó categóricamente que exista ahora una amenaza de cólera en el país. Aclaró que la región tiene el cólera bajo control tras el trabajo que se hizo en Haití, pero encendió las alarmas rojas sobre una bomba de tiempo epidemiológica que representan los campamentos temporales. El hacinamiento y la destrucción de los servicios básicos han creado una especie de caldo de cultivo perfecto para que hayan brotes fulminantes. El diagnóstico del doctor Barbosa desnuda la precariedad de la respuesta gubernamental de la administración de facto de Delcy Rodríguez. Lo más común en los refugios son las enfermedades de transmisión respiratoria, porque tenemos un número muy grande de personas en un área relativamente pequeña. Las enfermedades diarreicas, además, se generan por la falta de acceso a agua potable y también el manejo inadecuado de los alimentos. Y además, las enfermedades de piel, que no son poca cosa. Pero quizá la revelación más criminal que arrojó el reporte de la OPS no tiene que ver directamente con los sismos, sino con el desmantelamiento sistemático de la salud pública durante las últimas 2 décadas en Venezuela, casi 3. El riesgo de un brote masivo de sarampión y tosferina es inminente porque el régimen simplemente dejó de vacunar la población para robarse el dinero. Venezuela ya tenía indicadores de cobertura de vacunación que estaban por debajo de lo necesario. Si hay un caso de sarampión en un campamento temporal, puede convertirse en todo un brote. Garantizar que todos puedan recuperar la cobertura de vacunación es fundamental, advertía el doctor Barbosa. La fase de la tragedia ha entrado ahora en una etapa crítica, porque hasta la fecha la OPS solo ha logrado movilizar 9 millones de dólares de esos 24 millones que exigen para una respuesta inmediata. Y ese capital de emergencia se ha estado reuniendo, pero a cuentagotas. Fondos propios de desastres de la OPS, 2.5 millones del Fondo de Emergencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, compromisos de Canadá por 2 millones, de España por 1.5 millones y recursos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, esta última con 3 millones pendientes por confirmarse. Para entender la gravedad de este asunto, hay que escuchar la advertencia literal del director de emergencia de la OPS, Ciro Ugarte, quien dejó claro que este dinero no es ni para lujos, ni para zapatos Loro Piana, como los de Delcy, ni tampoco para infraestructuras a largo plazo. Ese pedido es de extrema urgencia, no es para rehabilitación, no, es para respuesta y recuperación de los servicios que son esenciales. Con apenas 2 equipos médicos internacionales sobre el terreno y 6 toneladas métricas de suministros que han sido enviados desde Panamá, la estrategia se ha reducido a un instinto de supervivencia básico, a salvar vidas, a sostener lo que puedan sostener de los servicios esenciales y a evitar el deterioro de la salud mental importante de las personas afectadas y del propio personal sanitario. Y allí es donde los números de la geopolítica y los números de la tragedia chocan brutalmente. Porque la misma cúpula chavista, que hoy es repudiada por el 80% de la población por su pésima gestión de este terremoto, es la que mantiene
secuestrados casi 4.000 millones de dólares en activos que fueron decomisados en el exterior, provenientes de la corrupción documentada, por ejemplo, por Transparencia Venezuela. ¿Y a qué me refiero? Que si el país tuviera un gobierno legítimo y democrático al día de hoy, esos 4.000 millones de dólares congelados en cuentas de Estados Unidos y en cuentas de Europa serían repatriados automáticamente para poder reconstruir hospitales, potabilizar el agua y comprar vacunas, por ejemplo. Pero en cambio, los venezolanos dependemos de la caridad internacional para poder frenar un brote de tosferina. La administración de la dictadura interina de Delcy Rodríguez no tiene capacidad financiera técnica y menos moral para gestionar el desastre. La advertencia de la OPS es clara. La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado. Y es que para que la Casa Blanca pueda inyectar un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares, el control territorial del Estado debe volver a manos democráticas de manera inmediata. Cada hora, literal, cada hora, que los usurpadores pasen en Miraflores repitiendo "Yes, sir", para tratar de salvar su propio pellejo, es una hora en la que un niño venezolano en un campamento de damnificados corre el riesgo de morir por consumir agua contaminada. La transición ya no es un debate político, es también una emergencia médica de extrema urgencia. Cada minuto en Venezuela, o como digo, el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas. Y ya vamos a hablar del otro delincuente, del Mocho Cabello. Pero antes, una cosita. Gracias a todos nuestros miembros que son parte de esta comunidad, a quienes nos hacen sus contribuciones vía Super Chats o Super Thanks, como lo hizo Mirna el día de ayer, y a ti que estás mirando este video, porque nada tendría sentido sin ustedes. Recuerden dejar su like, suscribirse, chequen ahí ahorita si no lo han hecho, porque esa es la manera en que nos pueden ayudar muchísimo a que sigamos creciendo en este proyecto, a que sigamos haciendo este trabajo y a que esta voz, que es su voz, llegue a más rincones. Continuamos. La escena que se ha vivido en las últimas horas en el edificio de Mata de Coco, Caracas, es una especie de radiografía perfecta de una cleptocracia que está en fase, pero de mudanza. Como si se tratara del desmantelamiento apresurado de un cártel, José David Cabello, el Mocho, ha ordenado vaciar su búnker operativo, y el inventario de lo que han extraído es tan obsceno como revelador. Fuentes aseguran que del segundo sótano de las instalaciones se extrajo una flotilla de vehículos Ferrari y zapaticos Loro Piana. Eso no. Acompañados de decenas de cajas selladas cuyo contenido fue celosamente ocultado y trasladado bajo absoluta reserva. Pero el saqueo no se limitó a los bienes de alto cilindraje, no. En la mezanina del edificio, que operaba además como una especie de base de lujos VIP, desmantelaron 2 recibidores inmensos. Se llevaron muebles de diseñador, sí, seguramente, Natuzzi o qué sé yo, sillas altas, un televisor con dimensiones de pantalla de cine, butacas de primera línea, máquinas de gimnasio y hasta un bar completamente equipado. Miren, el nivel de rapiña fue tan exhaustivo que esta misma mañana, bueno, la de ayer, decenas de funcionarios que llegaron a trabajar a sus oficinas se encontraron con la humillante sorpresa de que no tenían ni dónde sentarse, porque los operadores del otro delincuente Cabello también se llevaron las sillas de los escritorios. Sin embargo, quedarse en la anécdota de los Ferraris o de los televisores robados, digamos que es un error de cálculo monumental, que la oposición y los analistas no podemos permitirnos, porque esta mudanza no es el reflejo de una derrota, es el traslado hacia un botín mucho más grande. Y es que tras 18 años utilizando el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o sea, el CENIAT, como un arma de extorsión política, como asfixia financiera contra comerciantes y contra disidentes, esta salida del Mocho Cabello de la institución, anunciada para colocar en su lugar a Roman Maniglia, un operador financiero ligado al mundo cripto y sin sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y ahí ponga el dardo en la diana, esto fue interpretado por algunos ingenuos, y lo digo con cariño, como un golpe a la facción radical de Cabello. Parecía que les estaban cortando las alas para limpiar la fachada del régimen. Pero piense ahora, porque la realidad es mucho más oscura y mucho más peligrosa. Delcy, desde que llegó, no ha hecho un solo cambio que no haya ido a peor. No lo están degradando, ¿no? Lo están ascendiendo
a otra liga, una gran liga, a las grandes ligas del crimen transnacional. Porque quienes celebran la salida del Mocho Cabello del CENIAT no han logrado interpretar la verdadera dimensión de lo que significa entregarle la petroquímica de Venezuela, PEQIVEN, a este señor, así tenga limitantes de Contraloría de los Estados Unidos. Véanlo así. Históricamente, Diosdado Cabello no había logrado consolidar una participación dominante dentro de los grandes esquemas de la renta criminal petrolera de PDVSA, un feudo que en su momento controlaron figuras como Rafael Ramírez, Tarek El Aizami, Teleche y pare usted de contar. Pero al entregarles PEQIVEN, la cúpula está posicionando al clan Cabello en una plataforma que trasciende el cobro de comisiones locales. ¿A qué voy? La industria petroquímica no vale solo por lo que produce en sus plantas, que está mermada, sino por con quién se conecta. PEQIVEN le está ahora otorgando al hermano de Diosdado Cabello el acceso directo a transnacionales de influencia global, relaciones corporativas de altísimo nivel, opciones infinitas de lavados de activos a nivel internacional, el sistema financiero internacional vinculado a los fertilizantes, por ejemplo, o los derivados químicos, le va a ofrecer un laberinto perfecto a los Cabello para blanquear capitales a gran escala. Un laberinto mucho más sofisticado que la extorsión aduanera. Una red de contratos o de contactos geopolíticos. Posicionamientos en mercados agrícolas, energéticos, que hoy son vitales para la seguridad alimentaria mundial. Y la joya de la corona es monómeros, porque, por si fuera poco, el control de PEQIVEN arrastra consigo un gran control de monómeros, la gigantesca filial de fertilizantes con sede en Colombia. Dejar que la narcofamilia Cabello tome las riendas de este activo no solo un golpe durísimo para el patrimonio de los venezolanos, sino que le entrega a Diosdado otra herramienta de chantaje político, otra herramienta de chantaje financiero que opera directamente desde territorio neogranadino y que además vive en la línea de la producción del polvo blanco. Qué conveniente para el capo. Mientras los funcionarios del CENIAT en Mata de Coco están buscando dónde sentarse, tras el robo de las sillas, hasta las sillas, José David Cabello y su hermanito están tomando asiento en el directorio de un imperio petroquímico con tendencia global. Se llevaron los Ferraris, sí, pero la verdadera tragedia es que acaban de recibir las llaves de la máquina de lavado de activos, quizá más grande y sofisticada que le hayan otorgado al Mocho Cabello. Eso sí, el peine que pueden pisar es bastante más grande. Y atentos a esto, ese oleoducto transatlántico del dinero sucio y la corrupción institucional acaba de estallar de forma definitiva. Porque mientras el continente americano reconfigura la seguridad, la terminal europea de la impunidad chavista, o sea, ese eje clandestino entre Caracas y la sede del PSOE en Ferraz, está implosionando en directo en la Audiencia Nacional de España en este mes de julio de 2026. La segunda comparecencia voluntaria del empresario y comisionista Víctor de Aldama ante el magistrado instructor Ismael Moreno y también el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha terminado de pulverizar la estrategia de supervivencia del presidentucho español Pedro Sánchez. Además, ha puesto nombres, apellidos y rutas financieras precisas a ese célebre o infame sobre, fechado con 4 de febrero de 2020 y que fue entregado en Madrid inmediatamente después del polémico Delcy Gate en el aeropuerto de Barajas. Ese sobre que lleva el membrete de PDVSA. El testimonio judicial de Víctor de Aldama describe una trama de lavado de activos estructurada en torno a la venta ilícita de hidrocarburos venezolanos protegidos. Pero, ya va, que Delcy ahora pide que por favor le entreguen el oro y los recursos, porque ella necesita más para la tragedia. Miren, el sobre entregado por Delcy Rodríguez detalla una operación comercial de 6 millones de barriles de crudo Boscan, que estaban valorados en ese momento en 250 millones de euros. Para materializar el pacto del financiamiento ilegal del PSOE, se ejecutó un anticipo de 5 millones de euros desviados a través de una cuenta bancaria en Rusia, controlada de forma directa por el entorno del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y con muchas variantes. Según la confesión judicial del comisionista,
Estos fondos transnacionales tenían un solo objetivo nítido: financiar la estructura de la caja B, de la caja chica alterna del PCOE, y oxigenar las finanzas de la Internacional Socialista, también presidida por Pedro Sánchez. Cuando Víctor de Aldama perdió tracción en el manejo corporativo de los cupos petroleros de Caracas, ¿quién tomó el relevo? El expresidente Rodríguez Zapatero asumió la jefatura directa de la intermediación entre la estatal PDVSA y el régimen de Pedro Sánchez. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil Española, y la UDEF apuntan a que los pagos del chavismo se canalizaron inicialmente mediante este empresario venezolano, Francisco Flores, que falleció extrañamente en febrero de este año 2026. Y digo extraño porque todavía no se sabe exactamente la causa. Y además, su testaferro Carlos Alberto Parra Delgado, utilizando la firma pantalla Sorgestor SL para inyectar recursos a la sociedad, que ya usted debe haber escuchado este nombre, Análisis Relevante, esa que está ligada íntimamente a Zapatero. El sumario judicial describe una operativa de lavado sistemática y demoledora además para la opinión pública, porque las constructoras españolas y el crudo de PDVSA generaban comisiones multimillonarias que luego regresaban a España camufladas mediante el pago de facturas falsas emitidas por mercantiles vinculadas de forma directa a Zapatero, a sus hijas, a su presunto testaferro Julito Martínez Martínez y también al ex senador socialista Gaspar Sarrías. Esta red de financiamiento ilegal fue lo que motivó esa entrada y registro fulminante por parte de la policía en la sede central del PSOE, en Ferraz, tras la imputación formal de Zapatero, donde los agentes incautaron, como usted recordará, documentación contable clave que corrobora el flujo de efectivo en bolsas de plástico y otras tantas cosas como joyas. Ante el desastre de verse expuesto, Zapatero solicitó formalmente a Hacienda y al juez José Luis Calarma congelar de manera inmediata cualquier inspección sobre su patrimonio familiar mientras que dure la instrucción criminal. Conscientes de que el testimonio de Aldama significa una demolición total para la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez y también para la propia Delcy Rodríguez, entonces intentaron activar esta maniobra de intimidación judicial a comienzos de esta semana. ¿Lo recuerdan? La jefa de la dictadura, interina de facto, anunció en Caracas la contratación de ILOCAT, el despacho liderado por el ex juez inhabilitado por prevaricación, además, fíjense ustedes las joyas, Baltasar Garzón, para interponer una demanda de conciliación forzada en los juzgados de Madrid fijada para este próximo 16 de julio. ¿Para qué? Para amenazar con una querella por injurias a Víctor de Aldama. Sin embargo, el intento de silenciar al comisionista fracasó de forma estrepitosa, porque lejos de retractarse por miedo al bufete de Garzón, Aldama compareció a la Audiencia Nacional aportando nuevas evidencias complementarias, registros, pruebas contables que ya están siendo incorporadas al sumario secreto y que serán verificadas mediante las correspondientes comisiones rogatorias internacionales. O sea, como le expliqué en el programa de ayer, le salió el tiro por la culata a Delcy. La caída en cadena de ese entramado corrupto va a ratificar la demolición absoluta de ese escudo protector que amparaba a ambos criminales de ambos lados del Atlántico, a Sánchez, a Delcy y bueno, a Zapatero. La administración interina de facto de Delcy Rodríguez ya no puede emitir cortinas de humo para tapar su complicidad en este caso. Al igual que el reporte Latam Pulse de Bloomberg y de Atlas Intel expuso que el 63% de los venezolanos repudia abiertamente la gestión de Delcy y el 68.9% señala a la corrupción como el principal cáncer del país, el sistema judicial europeo confirma que los dólares y los barriles que le arrebataron a los venezolanos sirvieron para pagar facturas de la izquierda española. ¿Cuánto se necesita hoy, verdad? Con los tribunales de Madrid allanando Ferraz, la OEA fijando la transición en la Asamblea de Panamá, el IMSA y el Tesoro estadounidense auditando cada centavo para el plan de reconstrucción de los 100.000 millones de dólares bajo la mirada de Marco Rubio, los intermediarios políticos se están quedando completamente desnudos. El dinero en cuentas rusas, las maletas, ¿recuerdan las maletas? Las 40 y tantos maletas en barajas o las facturas falsas del grupo de Zapatero
ya no son secretos de Estado. Son folios de un sumario penal que avanza de forma implacable. A las mafias, señores, de la Internacional Socialista se les terminó el crudo y en este 2026 la justicia no les está aceptando facturas falsas. Así que esperemos que pronto se haga justicia.